Para el tema del día de hoy tenemos al licenciado Miguel Ángel Becerra Gómez, quien es egresado de la Universidad de León como licenciado en Derecho. Tiene 21 años laborando como actuario. También se ha destacado como secretario menor, secretario proyectista en el Poder Judicial de la Federación. Un gusto, licenciado, tenerlo el día de hoy con nosotros. Se queda con ustedes el licenciado Miguel Ángel. Adelante, licenciado. Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Igual le voy a pedir de favor a todos los que integran el foro que mantengan su micrófono cerrado. La dinámica de esta charla que vamos a tener el día de hoy, voy a compartir algunos datos y alguna experiencia con ustedes. Pretendo dejar al final de la charla un tiempo prudente para preguntas y respuestas. De favor, poder avanzar y no estancarnos en la expo. Bueno, pues sin mayor preámbulo, comenzamos con esta conferencia. En la actualidad, la compraventa existe. Ok, permítanme que estoy batallando. Ok, estoy batallando un poco con la presentación. Muy bien. Algunos doctrinistas han... algunos doctrinistas coinciden en que la permuta o trueque es el ancestro directo de lo que hoy se conoce como la compraventa. Cabe destacar que el dinero revolucionó el contrato de compraventa, pues en él se concentran 4 principales funciones, y es la unidad de cuenta y patrón de precios, un medio de intercambio, y también puede ser recibido como una forma de pago o un depósito de valor. Dentro de la sociedad, la compraventa es un contrato imprescindible en el día a día, pues a través de él podemos adquirir nuestros más elementales satisfactores. La compraventa se ha convertido en el contrato más usado del mundo. En consecuencia de ello, el más regulado dentro del marco legal, ya que es el medio primordial para adquirir la propiedad de un bien o un derecho. Y sobre la compraventa, según el tratadista Joseph Julien Boniface, la distinción entre los derechos reales de los derechos personales se centra en que los primeros son formas de apropiación de riqueza y los segundos formas de utilización de servicios. Cabe destacar que debido a la importancia de la compraventa en el ámbito internacional, ha sido necesario adoptar diversas reglamentaciones, ya que a través de ellas se permite la solución ágil de las eventuales desavenencias de los involucrados en el contrato referido. Máxime que más de 2 países están involucrados o sometidos en ordenamientos jurídicos distintos, lo que en principio genera desconfianza con una relación a cuál jurisdicción acudir en caso de conflicto. Pues cada país y su legislación brinda cobertura jurídica a los comerciantes dentro de su propia jurisdicción, y es debido a los usos mercantiles y legislación internacional que se da cavidad a las operaciones contractuales en relación a compraventa entre 2 o más países diversos. Hay organismos regulatorios internacionales que pueden ser o normalmente recurridos para ser auxiliados en cualquier eventualidad dentro del contrato de compraventa, dentro de las operaciones comerciales que lleguen a celebrar, ya sea personas físicas o morales de un país con uno o varios distintos. Estos organismos regulatorios, a manera destacada, se mencionan como la Cámara Internacional de Comercio,
través de los Incoterms, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, cuyo objetivo es estudiar las necesidades y métodos de modernizar, armonizar y coordinar el derecho internacional privado y derecho comercial. También existe la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Su trabajo consiste en la modernización y armonización de las reglas del comercio internacional. Además, existen otros como la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estas dos últimas son convenios en los que nuestro país ha formado y ha actuado en forma y actuado con ellos desde el momento en que decidió pertenecer a dichas organizaciones. Y viene un ejemplo de lo que consisten los terms. Nos da un poco de luz en relación a qué función hacen y qué es el marco jurídico que contemplan ellos. Aquí a través de esta diapositiva podemos observar lo que regula desde que se sitúa la mercancía en el domicilio del exportador. Posteriormente, mediante transportación local, llega a una autoridad aduanal y realiza ciertas maniobras y permisos, tales como pueden ser el pago de contribuciones propios de ese estado, para después ser colocados a un transporte internacional que tiene otra regulación y que cumple una finalidad distinta dentro de la compraventa internacional. Para así llegar al país importador, nuevamente llega a maniobras de aduana, donde se verifica la legalidad, la procedencia y el pago de las contribuciones correspondientes. De hecho, lo anterior continúa a una autoridad aduanera de importación. Esta, a su vez, una vez verificado todos los papeles correspondientes, lo canaliza al transporte local, quien es el último que interviene en este círculo para por fin llevarlo hasta el domicilio del importador. Es por ello que el contrato de compraventa ha requerido de cierta regulación que en principio no se contiene porque no existe como tal un órgano central que pueda regular, como en este caso en nuestro país, pues existe un poder que se encarga de regular y promulgar e iniciar vigencia de la norma. En cambio, a nivel internacional, son los usos, prácticas comerciales, los que van adoptando como propias normas regulatorias. Entonces, es interesante la forma en cómo la compraventa se va posicionando en el campo internacional y a partir de estas codificaciones empiezan a auxiliarse para llegar para llevar a buen término las operaciones comerciales. En el caso de la Cámara Internacional del Comercio, a través de los términos que explicaba hace un momento, los términos internacionales de comercio, los terms, se establece un lenguaje de cooperación conjunta mediante la cual los comerciantes pueden acordar contractualmente la delimitación de sus obligaciones, responsabilidades y costos de una transacción comercial internacional mediante reglas no obligatorias que permiten disipar las posibles dudas que pueden presentarse por diferentes interpretaciones, transportes, seguros, despachos aduanales, contribuciones de comercio exterior, gestiones aduanera, entre otros. El contrato de compraventa internacional es un mecanismo idóneo para fijar las bases de una negociación internacional exitosa, en la cual se incluyen actores de diferentes países. Sin embargo, en la práctica, sucede que la parte con mayor poder negociación termina imponiendo sus condiciones utilizando cláusulas abusivas o pues esto también sucede a nivel
local, siempre una empresa posicionada, una empresa con más poderío económico, es la que establece las condiciones para todo aquel que quiera celebrar una compra con ellos. Pues aquí no es la excepción, a nivel internacional también se da. Y las personas con menos poder dentro del comercio son quienes terminan adhiriéndose a las condiciones que establece pues aquella empresa con mayor presencia en diferentes países o aquella empresa que tiene un poder comercial más alto que aquella que va iniciando. El tema, bueno, es muy amplio. Decir la importancia de la compraventa implicaría meternos como en todo aquel antecedente, origen y posterior evolución de ese tan importante contrato. Pero más allá de que esta charla se convierta en cuáles fueron los países que empezaron a desarrollarse primero unos que otros, quienes han sido los pioneros en establecer sus condiciones, yo creo que la compraventa es importante atendiendo a su esencia, y su esencia la vamos a percibir nosotros de una manera más tangible a través de la propia reglamentación que nos brinda la legislación local, en ocasiones también el Código de Comercio y otras reglamentaciones de carácter federal. Pero bueno, aquí vamos a ahondarnos principalmente en la legislación local y vamos a tratar de entender el por qué la compraventa es y debe ser el contrato de mayor presencia en la vida del ser humano. Creo que ahorita vamos a hacer una introspección hacia lo que es el contrato, pero visto directamente desde la norma, porque ahí es donde va a emerger toda esa importancia, más allá de cifras, números, y que esta charla tal vez se vuelva un poco más tediosa. Tenemos, previo a entrar al análisis de la compraventa, es necesario destacar que en nuestro estado el artículo 1792 del Código Civil establece como convenio, primero, el convenio es percibido como la parte general y los contratos como la especie. Entonces, el convenio percibido como en un sentido amplio, tenemos que la misma legislación civil define aquel acuerdo de dos o más personas para crear, modificar, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Si se fijan, son cuatro situaciones que podemos apreciar a través del convenio en sentido amplio. Tanto sirve para crear y transferir, bien como para modificar y extinguir obligaciones. Por su parte, el artículo 1793 define que los convenios que producen o transfieren obligaciones o derechos toman el nombre de contratos. Entonces, dicho lo anterior, los contratos siempre van a modificar, producen y transfieren obligaciones. No así van a modificar o extinguir obligaciones. Esta es una especie de, convenio, pero en estricto sentido, porque el convenio, como se explicaba hace un momento, puede mantener esas cuatro facetas, que es transferir, que es crear, o bien, en sentido estricto, modificar o extinguir obligaciones. Entonces, esto quiero pensar que ya lo tenemos entendido, pero de todos modos quería hacer como una especie de reflexión, porque cualquier duda que tengamos respecto del contrato de compraventa, es necesario acudir siempre a las reglas de donde emanan los contratos. Y esto pues lo vamos a tener ubicado en esta parte. Vamos a tener que ver todo lo que involucra un contrato para después atender a las especificaciones y particularidades de cada uno de ellos. En este nos dije platicar acerca del de compraventa. Bueno, nuestra legislación local define,
Este es un artículo que define un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho, obligándose esta última a pagarle por ella un precio cierto y en dinero. En principio parece sencillo, de verdad, llevado a la práctica, este artículo definitorio que no requiere mayor explicación, créanme que genera muchísimo problema, y a los abogados, no se diga, al momento de demostrar su acción o hacer procedentes sus excepciones, les genera todavía más conflicto. Entonces, sí hay que tener muy presente lo que es este artículo que lo define, que pareciera muy sencillo. Más adelante creo que vamos a terminar con la idea y la conclusión de que no lo es, y que por tanto merece ser atendido con esa importancia con la que el tema de la charla del día de hoy es realizado. Parte, para que el contrato de compraventa tenga ese carácter, cuando ambas partes se entregan un bien y que por principio debería de ser un contrato de permuta, para que permanezca bajo la protección y configuración del contrato de compraventa es necesario que el valor del numerario sea mayor que el de las cosas que se entregan, que sea mayor la diferencia que las cosas que se están entregando en permuta. Como bien lo explica el artículo 1742, en tratándose de cosas ciertas y determinadas individualmente, la venta es perfecta y obligatoria para las partes solo por el acuerdo de las mismas en la cosa y el precio. Viene siendo la primera al comprador, aun cuando no le haya sido entregado y a pesar de que no se le haya satisfecho el precio. Este artículo también cobra tremenda relevancia porque los doctrinistas le han dado muchísimo peso a lo que es los requisitos de validez. En algunas ciertas relaciones, contratos de compraventa, precisamente sobre bienes inmuebles, porque a lo largo del ejercicio de mi profesión me ha tocado en muchos asuntos donde las partes, en forma desacertada, dicen que el contrato, simplemente por no estar llevado a escritura pública, carece de validez, y peor aún, de validez absoluta. Entonces, hay que estar atento. En nuestros días hay muchísimos medios y formas para llegar a poder celebrar un contrato de compraventa sin estar consciente de que lo estamos haciendo. Podría ahorita alguna persona ofertar un bien en determinado precio y mediante mensajes, ya sea de redes sociales o a través de teléfono, línea telefónica, puede haber una persona interesada en comprarlo en esa cantidad y únicamente quedar de acuerdo, quedar pendiente en la fecha y la hora para la entrega del numerario y la firma del contrato, presupuestando de que estamos hablando de un inmueble. Pero aquí este artículo, bueno, nos dice que la venta es perfecta desde el momento en que hay un acuerdo en ciertas y determinadas individualmente, como es un inmueble, lo sería el mismo dinero que se va a entregar por ese importe. Por ese simple hecho ya es perfecto. Entonces, aunque no me hayan otorgado la firma de la escritura, y aunque el dinero no esté entregado, un acuerdo entre cosa y precio, y por tanto la venta es perfecta. Hay que estar atentos en relación a aquella percepción que a veces venimos creyendo, o que los doctrinistas nos toman de forma muy radical para decir que el contrato de compraventa, mientras no revista esa formalidad, no tiene validez vinculatoria para las partes. ¿Vale? Creo que este artículo nos dice que sí, no solamente este artículo. Procedimientos se han llegado a resolver en base a este artículo y llega prácticamente a una condena de la procedencia de la forma que exige la ley. Se condena a la parte demandada para que otorgue el contrato correspondiente en escritura pública.
pública. De no hacerlo, la parte demandada, el tribunal con la potestad que la ley le confiere, lo hace en rebeldía de la parte perdidora. Bueno, vio, la misma codificación nos pone en un plano donde podríamos pensar que los artículos que adquirimos a través de una compraventa exige una cierta formalidad, una cierta solemnidad para la celebración de cada uno de ellos. Pero cuando lo vemos ya en los casos prácticos, nos empezamos a dar cuenta que no es tan sencillo y no es tan fácil poder aplicar esa formalidad que para ciertos actos se requieren, actos de compraventa. Aquí hay un mapa conceptual donde nos dice que la compraventa puede ser, cuando recae sobre bienes muebles, no hay ninguna exigencia, no hay una formalidad que establece la ley. Y los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles, bueno, hay una disposición expresa en el Código Civil del Estado que nos indica que esos contratos deben de ser elevados a escritura pública. Esa es una reforma que no tiene mucho. Esa reforma data aproximadamente de 1967, donde se legisló sobre ese tema, pero no necesariamente antes eran así. De hecho, los registros públicos de la propiedad tienen un apartado en sus archivos donde también hacían inscripciones de documentos privados que no eran elaborados ante la fe de un notario público, eran documentos privados que celebraban las partes y únicamente eran puestos a la vista de una autoridad municipal para que ésta únicamente diera fe o certificara que esas partes habían celebrado una operación contractual respecto de un inmueble que en la mayoría de los casos no tiene medidas por instancias, tiene una denominación que en la actualidad se le conoce con una calle, número y colonia diferente. Entonces, realmente aquí es donde es necesario abrir un poco esa percepción que tenemos sobre los contratos de compraventa cuando versan sobre bienes inmuebles. Porque sí, si nos quedamos con la idea doctrinaria, con a veces la interpretación de un artículo que se analiza de forma aislada, puede que nos llevemos una sorpresa dentro de un procedimiento en forma negativa. Bien, el mismo Código Civil del Estado nos menciona que hay contratos que deben de realizarse por escrito privado, sin que, y pudiendo ser sobre bienes muebles o inmuebles. Aquí el artículo de los contratos de compraventa sobre bienes muebles e inmuebles nos indica que debe de revestir esa forma cuando el pago del precio se pacta en abonos. Entonces, pactándose en abonos, prácticamente la formalidad que exige la norma es que sea por escrito. Entonces, de entrada, pareciera que el contrato lo puedes celebrar de 1000 maneras y después la misma norma te va estableciendo que de entrada no provoca la nulidad del acto que estamos celebrando, sino es una forma que puede ser validada y perfeccionada a través de un procedimiento. Muy bien. Aquí viene la explicación un poco de lo que vimos en el diagrama anterior y tenemos que los contratos de compraventa sobre bienes muebles, la ley no exige una manera especial para que se exteriorice el consentimiento, por tanto la forma es libre, por lo que este contrato puede celebrarse en una escritura pública, en un documento privado, con los testigos, en forma verbal, o por actos o circunstancias que necesariamente supongan ese consentimiento. Vemos que los contratos de compraventa en escritura pública únicamente está previsto para un bien inmueble, cuando no. O sea, yo puedo celebrar un contrato de compraventa y elevarlo a escritura pública respecto de un vehículo
y no hay nada que me lo impida. Elevar la escritura pública únicamente es que quede más precisión, que quede documentado ese acto que estoy celebrando respecto de un bien mueble. Muy bien, tenemos los contratos de compraventa sobre bienes muebles o inmuebles en la que se pacta el pago del precio en abonos. Esto lo comenta el artículo 1808 del Código Civil. La venta que se haga facultando al comprador para que pague el precio en abonos debe de efectuarse. Entonces, nuevamente, no pasaría nada si en algún momento yo, una persona que le vendo mi vehículo, esta persona se comprometa a hacerme 5 pagos de X cantidad en forma mensual. En principio, ese contrato no reviste la formalidad que exige el 1808, pero al haber un acuerdo de voluntades sobre el precio debidamente definidas, prácticamente estamos en presencia de un contrato de compraventa perfecto. Entonces, sí exige esta formalidad, pero bueno, esta formalidad nos va a dar seguridad. Sí, dice mi hermano que el día de lo de mi papá, yo no oí. Le voy a pedir, por favor, a los compañeros que me acompañan en esta charla, que por favor mantengan el micrófono cerrado, por favor, por respeto a los demás. Muy bien. Existen los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles. Este contrato es formal en virtud de que la ley del Estado exige que éste sea realizado y deba de obrar en escritura pública. No siempre sucede así. En la mayoría de los casos, las partes acuden a un contrato y a una forma escrita, privada. En el mejor de los casos, comparecen ante un notario para ratificar la firma y el contenido de ese contrato. En la mayoría no lo hacen. Entregan un contrato en una hoja en blanco, con muchas deficiencias, con falta de imprecisiones en cuanto al precio, el bien que forma parte de la operación contractual, y no por eso lo hace inválido. Entonces, es importante cuidar todos esos aspectos porque en cuanto menos nos damos cuenta, ya estamos celebrando o ya celebramos un contrato de compraventa, con consecuencias legales para ambas partes. Muy bien. Nuevamente, retomamos el artículo 1742 en relación a la última formalidad que se preveía para las operaciones contractuales donde versaba sobre bienes inmuebles. Y nuevamente hago hincapié, la ley pareciera que todo lo que no se lleve todo lo que no se eleve a escritura pública no tiene validez. Pero nuevamente retomamos el contenido del artículo 1742, donde nos da más claridad porque la definición anterior pareciera que es contradictoria a lo que dispone el artículo 1742 previamente reseñado, pero tal validez no implica la nulidad absoluta de contrato como generalmente suele ser invocado en los procesos jurisdiccionales, pues la nulidad que eventualmente produciría es la relativa, tal y como lo prevé el diverso artículo 1718 de esa codificación, lo que permite que el acto siempre produzca provisionalmente sus efectos. No es que ese contrato no sirve, no, claro que sí sirve. Un contrato privado, elaborado particularmente, que no haya sido ni ratificado ante notario público, claro, produce efectos entre las personas que lo celebran. Luego, entonces, sí tiene una validez que puede ser destruida siempre y cuando se haga mediante una resolución en tal sentido, pero les soy honesto, en lo que tengo de experiencia estar trabajando en el Poder Judicial del Estado, nunca he visto que se anule un acto jurídico por no estar elevado a escritura pública, a no revestir la forma que se exige en la misma codificación. En contrario, se han llegado a hacer válidos el cumplimiento de esos contratos, incluso por encima de los derechos de personas que registralmente están
en una situación privilegiada respecto de la persona que adquirió un inmueble con esa informalidad. Tenemos que lo que acabo de exponer, creo que tiene sustento en el artículo 1719 de dicho ordenamiento instrumental, el que establece que la falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa. Aquí es donde nuevamente cobra importancia lo que es el ser analizado el contrato de compraventa con cierta profundidad y de manera exhaustiva. Al decir que existe una nulidad que carente de forma puede ser convalidada, excepto cuando no reviste los actos solemnes, la solemnidad no es otra cosa más que una formalidad, pero aumentada. La forma que establece la ley puede ser respecto a los inmuebles que se elabore, que se lleve a escritura pública. Lo solemne, híjole, solemnes en el Código Civil del Estado de Guanajuato, pues solamente está el contrato de matrimonio, que aparte de revestir cierta formalidad, bueno, exige unas ciertas frases o títulos sacramentales para que nazca a la vida del derecho. Pero en relación a la compraventa, la solemnidad es únicamente percibida como una forma que debe revestir el acto de compraventa. Igual como el contrato de donación también debe de revestir esa formalidad. Pero la norma lo utiliza como sinónimo, no como una forma distinta de la forma a la solemnidad. Pero aquí, si bien esa forma puede ser convalidada, de acuerdo al artículo 1719, también es cierto que cuando el mismo consentimiento, cuando trae como antecedente error, dolo o violencia, pues sí, la nulidad no es, la nulidad sería absoluta, porque recordemos que el consentimiento es de los elementos de existencia de los contratos. Y aquí en el apartado del contrato de compraventa no vamos a encontrar un apartado donde hable que el contrato de compraventa se requiere, para su existencia requiere que el consentimiento y el objeto del contrato. Lo vamos a encontrar prácticamente en las reglas generales de los contratos de manera supletoria a todos los contratos que establece el Código Civil. Bueno, es importante destacar que la acción y en la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los interesados. Yo no podría llegar a invocar la excepción de nulidad por falta de forma, que bueno, dicho sea de paso, no me ha tocado ver una procedente todo este tiempo, porque partimos de la base de que el contrato de compraventa es y debe de ser perfecto desde el acuerdo de voluntades en cosa y precio. Pero en este caso, la nulidad excepcionalmente puede ser invocada por solamente las personas que están interesadas en ese contrato. Por ejemplo, si yo veo que mi vecino de la casa del lado derecho, viendo de frente, le vende a mi vecino del lado izquierdo, viendo de frente, un inmueble que su precio es de 1 millón de pesos y se lo vende en 100,000 pesos, prácticamente se actualiza un supuesto de la lesión. ¿Por qué? Porque la persona que está vendiendo está recibiendo 10 veces menor de lo que vale esa propiedad. Pero esa lesión yo no la puedo invocar, la puede invocar la parte vendedora, ¿sí? Entonces, aquí sí es importante situarnos desde un principio, desde que una persona acude con nosotros y nos expone su situación, sí es importante checar todo el marco jurídico y analizar de qué estamos parados, para de ahí partir y tratar de
tener una causa que nos dé la razón en un procedimiento jurisdiccional. La nulidad de un acto jurídico por falta de forma, dice la ley, se extingue por la confirmación de ese hecho en la forma omitida. ¿Qué pasa? Si en este momento yo pongo en venta una propiedad, un bien raíz, la parte que compra viene y me dice, ¿cuánto estás pidiendo? X cantidad, estamos de acuerdo. De momento, vamos a celebrar un contrato, porque yo necesito ese dinero y él necesita un papel que le dé cierta seguridad. Y lo hacemos en forma privada, en un papel en blanco, lo redactamos a los tantos días en la ciudad de León, Guanajuato. El licenciado Miguel Ángel Becerra Gómez procede a vender a la parte a granito de tal como comprador el bien inmueble que se ubica tal y en un precio tal mismo que recibe en este momento y se compromete a otorgar la escritura de venta en cuanto el comprador se lo exija. Al momento en que yo vaya y con el notario o bien a través de un procedimiento y que me allana las prestaciones de la proforma que merece la parte compradora, pues prácticamente ahí se está confirmando. Y esa falta de formalidad que en un principio tenía ese contrato se extingue confirmando, estoy dándole la forma que se requiere a esa operación contractual. La nulidad por causa de error, lesión, dolo, violencia o incapacidad solo puede invocarse por el que ha habido esos vicios de consentimiento. Sobre la incapacidad, solamente en algunas cosas, porque si una persona que es menor de edad y que es artista, produce ciertos bienes con el producto de su trabajo, esta persona administra sus bienes y es válido que lo pueda hacer, aunque no tenga la mayoría de edad que le faculta para celebrar ese acto. Entonces, no siempre el estado de incapacidad da pauta a que se anulen los contratos, pero sí, nuevamente retomando la nulidad por causa de error, lesión, dolo, violencia o incapacidad, solamente el que la resiente. Yo no puedo llegar y decir que una persona fue presionada físicamente para celebrar un acto de un contrato de compraventa y que quede sin efecto. Si yo no participé y yo no resentí a esta persona. Muy bien. Nuestra legislación local establece o define la lesión como aquella que se da cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte obliga. El perjudicado tiene derecho a pedir la nulidad del contrato y, de ser esto posible, la reducción equitativa. Aquí nos maneja que una persona se sale muy beneficiada cuando empiezan a suceder ciertas situaciones como que otra obtenga un lucro excesivo, evidentemente desproporcionado. En este momento yo compro un vehículo automotor cuyo precio es posiblemente 100,000 pesos y yo pago por él 5,000 pesos. Entonces, hay un lucro excesivo porque mi patrimonio se incrementó de manera considerable y el de la otra persona se vino abajo. Entonces, es cuando la persona que se ve empobrecida en su patrimonio puede invocar esta acción de nulidad al Estado. El mismo artículo nos indica que hay lesión en los contratos conmutativos, como es el de compraventa, característica, cuando alguno de las partes da 2 tantos más del valor de la contraprestación correspondiente. La lesión puede renunciarse, salvo el caso de que la desproporción entre la prestación de una de las partes y la otra dependa del estado de necesidad, inexperiencia o suma ignorancia de una de ellas, de las que se haya aprovechado o desde que se haya aprovechado la otra parte para obtener ventaja. Aquí viene algo muy interesante que debemos de tener en cuenta
al momento de llegar y fijar una postura dentro del proceso. La acción para invocar la existencia de la lesión en los casos citados en este proceso se extingue le sorprendería el número de ocasiones en que se llega, en que alguna de las partes llega al proceso y ya sea a manera de excepción o de acción, no invoca la prescripción de este reclamo. Cuando llega a suceder esto, prácticamente estás aceptando que la acción de nulidad sigue viva y por tanto obligas al órgano jurisdiccional a que valore las pruebas y dicte una resolución en tal sentido. Es importante que cuando a las personas que están en el foro que hoy me acompañan están estudiando, que desde el momento en que llegue un asunto a ustedes, le den esa atención, esa atención profesional, ese cuidado para que para que beneficien los intereses de la persona que acude a ustedes con esa asesoría. Les sorprendería que en la experiencia que me ha tocado dentro del Poder Judicial, he visto muchas partes que tal vez no conozcan el alcance de esta temporalidad para excepcionarse sobre una acción de nulidad por lesión. Porque si lo supieran, el asunto nada más es que pongan la excepción de la prescripción y no tienes que abocarte más que hacer una simple negación sobre los hechos en los que descansa la acción de tu contraparte y decir, pues no es la forma que se realizan y pongo la excepción del prescripción. Una contestación que se puede hacer en hoja y media, al no ponerla, terminas perdiendo un proceso que desde el principio estaba ganado para tu representado. Entonces, este artículo nos define lo que debe de percibirse como la lesión, la temporalidad en que debemos de ejercitar esa acción, pero a su vez nos permite ver a aquella persona que viene al juicio a analizar y entender la excepción de la prescripción para que los reclamos no sean procedentes. Muy bien, hace un momento ahondaba en los requisitos del contrato. En el apartado del contrato de compraventa en nuestra legislación no vas a encontrar una definición acerca sobre los requisitos del contrato, que a su vez se dividen en requisitos de existencia, que son consentimiento y de validez. Hay tratadistas que definen como requisitos de existencia también la solemnidad. En mi caso, creo que, más bien bajo mi percepción, creo que la solemnidad no es un requisito de existencia, sino de validez, puesto que el contrato existe con mero consentimiento y objeto. Y la forma debe de ser apreciada y analizada dentro de los requisitos de validez. Muy bien, vamos aquí a empezar a ver cuestiones relativas a los mismos contratos que comenzamos hace un momento también, hablando del término que se tiene para exigir la nulidad relativa, la nulidad absoluta sobre al actualizarse la lesión para una de las partes. Son 2 años. Muy bien, aquí también la acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia prescribe a los 6 meses contados desde que cese ese vicio de consentimiento. La violencia es una causa de nulidad, claro que sí, pero debe ser una violencia real, no una violencia reverencial, que es aquella que se da con la intención de no desagradar a alguien a quien le debemos ese respeto. Por ejemplo, cuando no existe una presión que tenga que derivar realmente en la existencia del contrato. Si una persona
le hace celebra un contrato con otra por única y autoriza desprenderse de un bien y transmitírselo a otra únicamente porque es su novia, porque ella le dice, si no me lo das, me voy a tener que ir con otro. Entonces, esta no es una violencia para efectos de invalidar ese contrato. Violencia debe ser física, real, que implique la vida, el honor, el riesgo de esa persona y de su familia hasta el cuarto grado. Entonces, sí es importante cuando la invoquemos, porque realmente ya analizamos el procedimiento y amerita esa nulidad. Y no, lo único que estamos haciendo es engrosar una contestación, engrosar una demanda sobre cosas que sean infructuosas para el resultado y lo que se pretende en el juicio. O la acción de nulidad fundada en incapacidad, lesión o error puede intentarse en los plazos establecidos en los artículos 686 y 1700. Si el error se conoce antes de que transcurran estos plazos, la acción de nulidad prescribe a los 70 días contados desde que el error fue conocido. Entonces, aquí nuevamente el término se ve aminorado a 70 días contados desde que el error fue conocido. Y yo celebro un contrato de compraventa con una agencia que se encuentra ubicada en otra entidad federativa respecto de un vehículo que me da ciertas especificaciones y tasamos en un precio de acuerdo a la condición de la unidad. Tenemos que las agencias automotrices normalmente tienen presencia en varias entidades federativas, obviamente la operación contractual la celebramos al no tener, yo como comprador, tener el vehículo a la vista. La parte vendedora tiene el vehículo en otra agencia de otra entidad federativa, la hace llegar al estado de Guanajuato. Cuando yo veo la unidad y me está entregada, me voy feliz, lo empiezo a usar, contento de que ya tengo un vehículo, pero si en 70 días yo no exijo o no ejercito la acción de nulidad por error o lesión o incapacidad, esta ya no se hace procedente. ¿Qué tipo de error podría apreciarse en ese tipo de compraventa? Bueno, pues que yo compré un vehículo modelo 2020 y el que me llegó es 2017. El error de que el vehículo era transmisión automática y yo pedía un estándar. Que el vehículo que me dieron venía dañado del motor, que las condiciones generales de uso no eran las que a mí se me habían ofertado. Por tanto, de yo haberlas conocido, yo no hubiera pagado el precio que terminé pagando. Nuevamente, estamos con los tiempos que nos establece la norma y a veces nos vamos presentando una demanda cuando probablemente sobre la lesión o un error ya no estamos en tiempo. ¿Y qué pasa? Que nuestra contraparte, si se aviva, únicamente opone su excepción de prescripción y va a obtener una sentencia absolutoria. Esa sentencia absolutoria no solamente le va a dar la razón, sino que después va a tener una sentencia a su favor en respecto de gastos, costas que mi cliente va a tener que ir a pagar. No, en lo personal voy a tener como haber adquirido ese vehículo y no ejercitar la acción dentro del tiempo correspondiente. Le voy a tener que pagar a él un incidente de gastos, costas. Bueno, de aquí va cobrando ya más la importancia y la relevancia de lo que es el contrato ya aterrizado a lo que la norma nos establece. Es por lo que quise abordar estos puntos y creo que va a seguir cobrando más relevancia. Cuando la falta de la forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita. Entonces, esto prácticamente nos da la línea y la directriz que hace un momento yo les venía comentando, les venía compartiendo, sobre que si el contrato no reviste esa formalidad, cualquiera puede ir al juicio y pedir que el acto revista aquella formalidad que exige la ley. Muy bien. Tenemos obligaciones del vendedor
y derechos del vendedor. Hijo de tu puta madre, no mames, cabrón. Por favor, compañero, le voy a pedir que ponga su micrófono en silencio, por favor. No sé si me puede apoyar la persona que está auxiliándonos para que se haga posible esta charla, si pudiera silenciar a todos los compañeros. Una función, no sé si me pudiera apoyar, compañera, en silenciar a las personas, por respeto a los demás, por favor. Ya están silenciados, maestro, solamente que el compañero se volvió a agregar a la sesión y por ello se le activó el micrófono. Ok, muchísimas gracias, compañera, igual. Muy bien, las obligaciones del vendedor. Existe, dentro de las obligaciones del vendedor está la de conservar el bien objeto de la compraventa hasta la entrega. El hecho de que yo me comprometa con una persona que va a recibir un bien no implica que desde el momento en que existe el acuerdo de precio y cosa y que ya es perfecta para la vida jurídica y que tiene consecuencias jurídicas ese contrato, no quiere decir que yo como vendedor ya le pueda descuidar el objeto que va a formar parte de esa compraventa. Retomando el ejemplo más trillado, que es el del vehículo automotor, no por el hecho de que en este momento yo acuerde precio y cosa con alguna persona, yo salga del vehículo y le pueda dar un servicio, un uso prácticamente que le perjudique el funcionamiento bajo y yo pensando que no hay ninguna responsabilidad para mí porque ya lo vendí. Y es un error. El vehículo, tal como fue apreciado, tal y como fue visto para la compraventa, así debe de ser conservado y entregado. Es una obligación para el vendedor que así sea. Entregar el bien al comprador en el lugar y en el momento convenidos. La entrega y el lugar de la entrega y el momento no pueden ser modificados por la parte vendedora bajo el argumento de que si te lo entrego en este momento yo me voy a quedar sin vehículo, o si te entrego la casa, yo voy a tener que pagar una renta. Yo tengo la obligación de cumplir con esa entrega. En ocasiones llega a suceder dentro de los procesos que las personas no dan los alcances a un contrato, los alcances correctos de un contrato de compraventa, porque llegan al juzgado y piden la rescisión del contrato de compraventa, argumentando que la parte demandada les vendió un inmueble, ellos pagaron el precio y no le han entregado la posesión. Ahí tenemos un error de importancia, porque el vendedor tiene la obligación de entregar el inmueble, y yo lo que pretendo no es rescindir el contrato de compraventa, no pretendo dar por terminado el contrato de compraventa. Yo lo que pretendo es que se me entregue la posesión que está ahí pactada en el contrato, y aunque no esté pactada, yo tengo obligación de entregar por disposición de ley. Entonces, lo que yo tengo que pedir es el cumplimiento del contrato de compraventa, argumentando que yo cumplí con las obligaciones a mi cargo y únicamente el demandado no me entregó la posesión. Puedo tener la escritura, el vendedor me dijo que se salía un mes, que se deben 2 meses, no se salió. Entonces, yo tengo derecho a pedir el cumplimiento de ese contrato. Muy bien, tenemos otra obligación a cargo del vendedor, que es garantizar al comprador una posesión útil. Yo no puedo vender un vehículo que yo sé que tiene un antecedente, el robo a una tercera persona. Yo sé que estoy vendiendo un vehículo robado. Yo no puedo desobligarme, aunque lo pague en el contrato, que yo no voy a responder sobre saneamiento por evicción, y que yo no me comprometo a garantizar esa posesión pacífica y también útil. Porque esas son obligaciones inherentes al vendedor. No puedo yo decir que acordé con mi comprador a que no me podría exigir
que yo hiciera frente a esas obligaciones. Por más que las pacte, ese clausulado se tiene por nulo. O sea, las relativas a donde yo me eximo de esa obligación se queda sin efecto y continúa el cumplimiento del contrato. Entonces, la posesión útil y la posesión pasiva. Nuevamente, pues responder a la evicción. La evicción se da cuando un tercero con mejor derecho me quita el bien que yo compré. Entonces, ahí el vendedor no puede decir, yo te vendí a ti y si te lo quitaron fue a ti. No, 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 pues me lo quitaron por una acción anterior a la compraventa. Lo llego yo a perder por una acción o responsabilidad del comprador, pues prácticamente es a él, al comprador, al que tiene que soportar esa pérdida y no al vendedor. Muy bien, derechos del vendedor. Los derechos del vendedor nada más tiene recibir el pago. No hay otro derecho que prácticamente pueda ser invocado por el vendedor. Obligaciones del comprador. Recordemos que ante una obligación de una persona, en contraposición vamos a encontrar el derecho de otra. Podemos hablar de dos obligaciones en la relación del contrato de compraventa que estén confrontados. Siempre la obligación del comprador es un derecho del vendedor y a su vez una obligación del vendedor es un derecho del comprador. Obligaciones del comprador, pagar el precio. Eso es lo que tiene que hacer, pagar el precio. Pagar intereses en caso de mora o de compraventa con un precio aplazado. Pero si no pago el precio, el inmueble, el vehículo o el bien mueble o inmueble puede ser rescindido por la parte enajenante. Ya no depende de mí el si puede prevalecer o no la compraventa. También tenemos derechos del comprador. El comprador tiene derecho a recibir el bien comprado, el otro tiene la obligación de entregarlo, de recibirlo y de recibirlo en buen estado. Siempre y cuando el buen estado del bien objeto de compraventa hubiera sido en ese sentido. Porque yo puedo encontrar un vehículo que está siniestrado y no necesariamente eso va a ser una causa de rescisión. Yo como comprador decirle, ¿sabes qué? Es que no sirve. Sabías que no servía, que estaba siniestrado, sabías que no cumplía con la función que tenía, sabías que estaba dañada la pintura y por eso tenía ese precio. No puedes pedir por ese precio que el vehículo esté en óptimas condiciones. Muy bien, pues pareciera que la importancia no solamente quedó en los antecedentes no la forma en que fue evolucionando, no en la forma en lo cotidiano que nosotros acudimos a ella. Ya estamos viendo dentro del marco legal que la compraventa es mucho más importante de lo que parece ser. Muy bien, vamos a ver y analizar modalidades de los contratos de compraventa. Voy más rápido porque creo que el tiempo no me va a alcanzar, todavía es mucho el marco. Y no es que me vayan siguiendo, pero le voy a dar un poquito más rápido. La compraventa civil. La compraventa civil la encontramos en el 1742, que les comentaba previamente, donde una persona se desprende de una propiedad o de un derecho y como contraprestación recibe un precio cierto y en dinero. Pareciera que las compraventas nada más versan sobre propiedades, pero no, también podemos celebrar un acto de compraventa respecto de derechos hereditarios, de derechos de una persona, de derechos litigiosos. Respecto de derechos litigiosos, entonces, claro que los derechos pueden ser objetos de transacción a través del contrato de compraventa, no solamente una propiedad mediante la simple tradición del bien objeto de compraventa. La compraventa mercantil está regulada en el mismo Código de Comercio y la diferencia es que para que sea considerada compraventa mercantil es que las compraventas se hagan con el objeto directo y preferentemente de traficar. Si la operación contractual no se celebra con el objeto directo y preferente de traficar, no es mercantil, aunque las partes puedan
puedan estar reguladas bajo esa materia. Supongamos que Banco Mercantil del Norte celebra un contrato de arrendamiento con una inmobiliaria. La inmobiliaria constituida como una sociedad anónima y por tanto reglamentada bajo la codificación mercantil. Los participantes tienen la naturaleza mercantil, pero los objetos, en este caso, que es una transmisión de uso, no tiene la finalidad de traficar. ¿Por qué? Porque puede ser para simplemente ese contrato de arrendamiento para prestar el servicio como banco. Entonces, ahí no se aplica. Bien, en este mismo supuesto podemos en este mismo supuesto podemos ejemplificar cuando un banco que por naturaleza es mercantil celebra un contrato de compraventa con una cadena comercial, pero lo que le compra es productos de limpieza, que realmente esos productos no tienen la finalidad de traficar, sino que son productos de consumo final, productos que van a ser utilizados por la institución comercial para simplemente no para traficar, sino simplemente para mantener una limpieza en los establecimientos en los que colaboran. Las compraventas mercantiles se sujetan a los contratos, a todas las instituciones lícitas con las que hubieran pactado. Ahí, en materia mercantil, la libertad contractual es muy amplia, que podemos condicionar muchísimas situaciones, podemos prever ciertos riesgos y nos vamos a adherir a ellos. En materia mercantil es muy técnico, entonces los contratos de compraventa dependen de una buena confección del contrato de compraventa. Y queremos tener algunas prerrogativas en favor de la parte de la que tenemos. Si estamos del lado del vendedor, unas prerrogativas que prácticamente le den sustento y protección a esa parte. Y de la parte compradora, de igual manera. Hay que checar los tiempos, los plazos y los precios de los productos, de las mercancías. Se fijan aquí, ya podemos utilizar el término de mercancía y no tanto como un bien objeto de compraventa. Muy bien. Las compraventas que se hicieran sobre muestras o calidades de mercancías determinadas conocidas en el comercio se tendrán por perfeccionadas por el solo consentimiento de las partes. En caso de desaveniencia entre los contratantes, 2 comerciantes nombrados, uno por cada parte, y un tercero para el caso de nombrado por estos. Resolverán la conformidad o inconformidad de las mercancías con las muestras o calidades que sobrevivieron al contrato. Si yo en este momento celebro un contrato de compraventa respecto de 10 toneladas de maíz de primera calidad, hasta en tanto yo no verifique que esa semilla tiene la calidad que yo estoy pagando o la cual me están ofertando, hasta ese momento nace la compraventa. Recordemos en materia civil que desde que existe un acuerdo entre costo y precio, la compraventa, ¿no? Y hay que se le da cierta protección al comprador, porque hasta que no verifique las muestras y calidades de las mercancías, nace el contrato de compraventa. También, si se fijan aquí, algo interesante, si hay conflicto entre las partes, la parte enajenante y el parte comprador, cada quien va a designar a otro comerciante que van a servir como árbitros para que disipen cualquier controversia que se llegue a dar ahí. En caso de que los mismos comerciantes que fueron solicitados por cada una de las partes no den un veredicto unánime, pues se tiene que acudir a un tercer comerciante. Entonces, aquí ya la tramitación se modifica un poco. Y aquella persona que también compra ciertas mercancías, no puede ser exigida por su vendedor a recibir las mismas si se estableció un plazo para que lo hiciera. Porque imaginemos que en mi comercio tenemos una bodega con ciertas especificaciones y medidas. Yo no puedo, nada más porque se le facilitó al vendedor
que tuvo una producción mayor, que no hay donde colocar la mercancía, oye, ahí te va, espérame, yo no la necesito aquí, yo la necesito en forma gradual y a partir del mes que entra. Entonces, pero con el hecho de que yo reciba ciertas mercancías, únicamente se tiene perfecto por las mercancías recibidas, no por la totalidad de la compraventa. Entonces, aquí ya va cambiando nuevamente la percepción de la importancia y de los alcances del contrato. La compraventa con reserva de dominio, esta sucede muchísimo, o más bien casi en todos los casos, respecto de vehículos automotores. La reserva de dominio es es el contrato por el cual las partes, mediante un expreso, modifican el efecto traslativo de dominio, haciéndolo depender al cumplimiento de la obligación del comprador. Recordemos en materia civil, el contrato de compraventa es perfecto, aunque el vendedor no me entregue la mercancía y el comprador no la haya pagado. Aquí, en el contrato con reserva de dominio, la compraventa va a surtirse, va a realizarse hasta en tanto la parte compradora cumpla con el pago del bien. Entonces, aquí es cuando realmente empezamos a ver ciertas situaciones. El contrato de compraventa con reserva de dominio, ese está más normado y más recurrido por materia mercantil, porque son las instituciones financieras, las agencias de vehículos, las que celebran este tipo de contratos. Como pertenecen a la materia mercantil, pues es por lo que las vemos de aquel lado. De este lado, casi no se ve mucho este tipo de contratos. Compraventa en abonos. En líneas anteriores, en códigos, en presentaciones anteriores, veíamos que la compraventa en abonos debía de hacerse por escrito, sea sobre bien mueble, sobre bien inmueble. Y aquel contrato de compraventa es aquel por el cual, mediante un pacto expreso, las partes acuerdan que el comprador cubrirá de manera total o parcial en cierto tiempo el precio de la cosa mediante entregas parciales en cierto. Si se pactara que la totalidad de un precio se pagara a cierto tiempo en una sola exhibición, no sería compraventa, sino sería en abono. No sería compraventa en abono, sino un contrato de compraventa con el pago del precio de la condición que exista un contrato, por lo que para que exista un contrato deben de existir los pagos parciales y por fuerza debe de ser en abonos. El otro supuesto es el pago diferido, no tiene esas características. La compraventa con pacto de preferencia. Con materia civil, yo no puedo prohibir dentro de un contrato de compraventa que el comprador llegue a vender el bien que fue materia de la compraventa. Pero sí puedo pactar con mi comprador que él, de llegar a vender el objeto que fue materia del contrato, que yo sea la persona que se interese en comprarlo. Eso es que vuelva a adquirir el mismo bien. No necesariamente tiene que ser bajo las mismas condiciones en que yo lo vendí, porque yo lo puedo vender en cierto precio, pero cuando lo quiere vender, si ese precio normalmente sobre un bien inmueble aumenta plusvalía, no le puedo yo exigir que me lo venda en el precio que él me lo compra. Tiene que ser a fuerza bajo las condiciones que lo podría adquirir un tercero. Muy bien. La compraventa con un pacto de no vender a determinada persona. Eso sí se puede hacer, pero no puedo prohibir que no se venda a ninguna persona. Yo le puedo vender una casa habitación a un primo con la condición de que esa casa no se la venda a otro primo con el cual no tengo muy buena relación de amistad. Y es válida esa condición, porque yo le estoy dando ciertos privilegios, ciertos beneficios en esa compraventa, siempre y cuando no se lo venda a una persona. Al respecto, la ley sustantiva civil vigente en el Estado establece que pueden estipularse que el vendedor goce del derecho de preferencia, por tanto, para el caso de que el comprador quisiera vender la cosa que fue objeto del contrato de compraventa. Supongamos que el objeto del contrato de compraventa fue una casa habitación de interés social, que yo la vendí en 500,000 pesos. Cuando la parte que me la compró está interesada en venderla por cuestión de oportunidad,
puede que la casa ya no cueste 300,000 pesos. Probablemente a un costado o cerquitas de ahí se estableció una plaza comercial de importancia en la ciudad y la casa ya no vale 300, vale 800,000 pesos. Entonces, yo puedo pedirle que esa preferencia, pero que se pacte esa preferencia, la cual sí tiene el comprador la obligación de concertarme y consultarme si la quiero, si esa si estoy interesado en adquirir nuevamente esa propiedad, pero lo va a hacer a condición, desde luego, en el precio y condiciones que un tercero se la daría. No solamente así, te la compro otra vez y ya. Sobre el particular, el artículo 1802 del Código Civil, el vendedor no está obligado a ejercer el derecho de preferencia dentro de los... El vendedor está obligado a ejercer su derecho de preferencia dentro de los 3 días si la cosa fuera mueble, o dentro de los 10 días si fuera inmueble, bajo la pena de perder su derecho si en este tiempo no lo ejercita. Realmente estamos con los términos. Sí es importante tenerlos presentes porque este derecho de preferencia es como un derecho de tanto. Podría anular la compraventa si tengo ese derecho de preferencia, no se me consulta, no se me hizo saber las condiciones en que iba a ser enaquedado ese inmueble y por tanto se realiza el juicio y pedir que se haga el pago de daños y perjuicios. Pero sí tengo que ir al proceso y demandarle a ambas partes, porque estando en proceso se van a medir los daños y perjuicios. La acción que yo ejercí alegando el derecho mi derecho de preferencia no va a provocar la nulidad de ese contrato. No lo puedo anular, pero sí puedo pedir que se me resarzan los daños y perjuicios prácticamente al vendedor. El comprador queda fuera. Eh, Entonces responderá nuevamente aquí vemos en este primer párrafo de lo que le comentaba, el vendedor responderá de los daños y perjuicios causados. La venta es válida, no puede ser anulada. Muy bien. Si se ha concedido un plazo para pagar el precio, el que tiene derecho de preferencia no puede prevalerse del mismo si no da las seguridades necesarias de que pagará el precio al expirar el plazo. En el caso que les manejaba de que yo vendí una casa en 300,000 pesos de interés social y cuando la parte que la compró pretendía venderla, la casa ahora vale 800,000 pesos, en esa parte yo puedo pactar un plazo de un mes para que, o 2 meses, el tiempo que sea, que acorde con mi comprador, para que yo en ese tiempo pueda ejercer mi derecho de preferencia. Pero aquí este artículo me pone una exigencia, que es que yo tenga, que preste las seguridades necesarias de que voy a pagar ese precio. Podría ser una fianza, una consignación del dinero, o puede ser una hipoteca. De esa manera yo extiendo las seguridades de que sí voy a pagar esos pesos. De la otra manera, no podría yo ponerme o hacer válido. Cuando el objeto sobre el cual se tiene derecho de preferencia se venda en subasta pública, debe hacerse saber al que goza de este derecho el día y hora y el lugar en que se efectúe el remate. Aquí se tiene que citar al de derecho de preferencia para que él, antes de todos los postores en el día y hora señalado para la audiencia de remate, pueda yo hacer válido este derecho. Entonces, el derecho adquirido por el pacto de preferencia no puede cederse, no pasa a herederos ni a herederos que lo disfrutan. Este es un derecho personalísimo nada más. Venden cosas futuras tomando... aquí hay, esta es otra clase de otra modalidad de la compraventa. El pacto de vender una cosa futura. A diferencia de la compra de esperanza, esta se da desde el momento en que se pacta. Y la parte que compra me parecía un riesgo de ganar, perder dentro de la relación de la compra-venta. Y aquí, el pactar la venta de una cosa futura, el contrato, este contrato es aleatorio. El comprador, el riesgo de que llegue o no existe la cosa. Y se rige por lo dispuesto por el capítulo de compraventa de esperanza. En una ocasión, con un compañero, tenía un vehículo automotor, muy de mi gusto, y me dijo que cuando él comprara un vehículo de agencia, que lo iba a vender.
y mencionó un precio en específico. Yo le dije, si es en ese precio, yo estoy interesado y no me interesa si lo llegas a hacer en determinado tiempo o si se llega o no a comprar ese vehículo de agencia. Cuando estamos de acuerdo, este compañero, yo era un compañero, ese es su nombre, acordamos en precio y cosa, pero lo condicionamos a que llegara a existir otra situación, que era que él comprara un vehículo de agencia. Posterior al tiempo, compró un vehículo de agencia. Y el vehículo que me tenía vendido a mí, se lo vendió a un familiar de él. Obviamente lo abordé y le dije, oye, quedamos que en cuanto compraras un vehículo de agencia, me ibas a vender este que estabas usando, que era de mi gusto y que yo lo quería usar para mí. En respuesta me dijo, no, no seas malo, mira, yo no puedo quedar con la familia mal y todo esto. Le dije, sí, nada más te recuerdo que no hiciste las cosas bien. Obviamente por la amistad y esa confianza no lo hicimos judiciales de esta situación, pero yo podía, con base en ese acuerdo en cosa y precio, pedirle ese derecho de preferencia porque él había adquirido ese vehículo bajo las condiciones que él decía. Si yo compro un vehículo de agencia, te vendo este. Okay. Y no, ya quedó cada quien, yo me compré otro, me fue mejor, ya no insistí con este cuadro. Y lo sigo viendo y quedamos con muy buenos términos. La compraventa esperanza es lo que les comentaba. Una de las partes asume los riesgos de los frutos que una cosa pueda producir en el tiempo fijado, tomando el comprador para así el riesgo de que esos frutos lleguen a existir o puedan ser menores de los esperados. Yo ahorita puedo pactar con alguien que le compro la siembra de agave, que está muy de moda, y podemos tasar un precio a un año de su gima. Entonces, ese precio va a ser de acuerdo a las expectativas que más o menos actualmente se tienen y los precios del mercado. Pero, ¿qué pasaría si llegada la fecha de la gima, que es la cosecha, el precio del agave disminuye considerablemente o simplemente la planta no se da o simplemente dio menos toneladas de las esperadas? El riesgo lo asumo yo como comprador. Aquí está el compraventa de cosa esperada. Ese era el ejemplo que les ponía del vehículo. Una persona que terminó no vendiéndomelo. Contrato en el cual una de las partes pacta que la entrega de cosas futuras y el pago del precio subordinadas a contrato en el cual las partes pactan la entrega de cosas futuras y el pago del precio subordinándolas a la condición suspensiva de que la cosa llegue o no llegue a existir. Como les recuerdo, sí se llegó a dar esa condición suspensiva, que era que él comprara un vehículo de la agencia. Entonces, luego entonces la operación se tenía por qué haber celebrado. Compraventa judicial. La compraventa judicial creo que no debería de conceptualizarse de esa manera. Creo que es una ejecución forzada. Compraventa judicial porque el juez está haciendo una ejecución y con base en esa ejecución enajena forzosamente un bien, ya sea mueble o inmueble. Pero la función del juez no es vender. Entonces, el tribunal simplemente actúa en rebeldía o ante la resistencia de la parte credidosa el rematar ciertos bienes, pero no hay un acuerdo de voluntades entre el órgano jurisdiccional y los postores. Sí, incluso se habla de un término de fincado el remate. Entonces, no se habla de un acuerdo de voluntades en los cuales el juez asume una postura procesal e incluso la parte credidosa, la parte demandada, no se deslinda de la evicción que le pueda generar al postor, a la compradora. Por regla general, dentro del procedimiento judicial, el propietario no acude a esta audiencia y aunque lo hiciera y manifestara su inconformidad con el procedimiento de ejecución, sería irrelevante para enajenar el bien. La única manera que tiene la parte demandada de tener el contrato, la adjudicación, es que exhiba el pago de las cantidades líquidas que se tengan hasta ese momento. Entonces, no haciendo el pago de lo mismo,
prácticamente estamos que, si mal no recuerdo, el 535 del Código de Procedimientos Civiles es el que establece que puede evitar que se celebre el contrato, el remate judicial, siempre y cuando exhiba las cantidades líquidas que se adeudan hasta ese momento. Y aquí no se da ese acuerdo, ese consentimiento, pero bueno, los doctrinistas lo perciben como una compraventa judicial. Aquí nuevamente se retoma esa información. Por otra parte, tampoco es una compraventa, ya que ninguna de las partes, ni el juez del conocimiento, fijan el precio en que se remata. O sea, el postor llega y se adopta para sí una postura procesal, la cual fue establecida en 2/3 partes, de acuerdo por disposición legal. Esto es nada más para hacer atractivo el remate judicial. De entrada, ¿quién podría decir que la retasa que se hace de las 2/3 partes es como es real? Es perjudicial porque prácticamente es perjudicial porque, nada más que vi un mensaje que no entendí, me distrajo un poco, perdón, nuevamente retomo la charla. La parte demandada puede decir que no es legal que un bien que se le está rematando tenga que sufrir ese descuento, esa promoción de entrada de 2/3 partes. Ellos podrían pensar que debe de rematarse en el valor total del bien y no necesariamente en las 2/3 partes. Pero la intención es ver armonizados los intereses de la parte vencedora a través de ese procedimiento. Si una casa de 1 millón, que vale 1 millón de pesos, la rematan en 1 millón, pues van a ser pocos los intereses. Entonces tiene que ser atractivo ese precio para que concurran los postores y al final del día el que ofrezca un mayor importe es el que se va ese bien. Nuevamente concluyo, en síntesis, si no hay ese acuerdo de voluntades entre el propietario y quien lo adquiere, ni respecto a la transmisión del bien, ni respecto al precio, pues nuevamente insisto que no estaríamos en presencia de un contrato de compraventa, sino en ejecución de una enajenación forzosa. Okay. Diferencia entre el remate judicial y de la venta pública en moneda. La venta pública en moneda se diferencia del remate judicial en que el remate judicial, insisto, es utilizado como una medida de presión para la parte perdidosa que haga frente a las obligaciones de pago que resultó condenada. La venta en pública en moneda normalmente se da en aquellos supuestos donde las partes o partícipes de un derecho no se ponen de acuerdo en vender un bien y tienen que recurrir a esta venta de pública en moneda. En relación a la venta pública en moneda, el valor del inmueble, el bien, objeto de la misma, se hace al 100%, a diferencia del remate judicial, que la postura legal es de las 2/3 partes. En el remate judicial, en caso de que no se adjudique el bien objeto de remate, el precio de la postura legal sufre una deducción del 10%. A diferencia de la venta pública en moneda, las partes nuevamente están en posibilidad de participar en el procedimiento de venta. Dos copropietarios que no se ponen de acuerdo en la división de un inmueble. El inmueble no admite cómoda división y no se ponen de acuerdo quién quiere ejercer su derecho de compra. Y resulta que se va al procedimiento y en el procedimiento se ordena que en caso de que no se pongan de acuerdo en quién comprar la parte del otro, se lleve el bien objeto de la copropiedad, se celebre en venta en pública moneda y bajo las condiciones que por aquí se relatan. Bueno, aquí son beneficios de la compraventa con reserva de dominio, mediante el cual un pacto expreso modifican el acto relativo de dominio. Esto es, el bien va a ser de tu propiedad hasta que me lo pagues. Los beneficios que tiene la parte que lo compra, bueno, es que mientras lo va a usar y
y el acto de traslativo de dominio se va a perfeccionar, insisto, hasta que se haga el pago del valor del vehículo o del bien que es objeto de la compraventa. Aquí están los beneficios. Normalmente se utilizan para hacer el pago, la compraventa, para cubrir el precio en abonos. Ante el cumplimiento de la obligación de pago, bueno, la obligación de la transmisión de dominio. Ya voy un poco más rápido. Igual a las personas que están incorporando, pues prácticamente no es que se hubiera iniciado así la charla, sino que los tiempos ya me están rebasando y es mucho más el material que quiero compartir con ustedes. Aquí es un análisis de respecto de la compraventa con reserva de dominios. De todos modos, vamos a ver ahora prohibiciones legales para celebrar operaciones de compraventa de acuerdo a la legislación sustantiva en el Estado. La misma codificación establece prohibiciones, como por ejemplo que el marido y la mujer mayores de edad tienen capacidad para administrar bienes, contratar o disponer sus bienes propios y ejercitar las acciones o poner excepciones en aquellos que corresponden sin que para tal objeto necesiten el consentimiento de la esposa, el consentimiento de este. Salvo que se estipule en capitulaciones matrimoniales. En palabras cortas es, pueden celebrar todos estos actos los que estén unidos en matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. Los que estén bajo sociedad conyugal no pueden celebrar ni administrar sus bienes. Y por ahí terminan los conflictos que se alcanzan a visualizar en la diapositiva. El contrato de compraventa solo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté bajo el régimen de separación de bienes. Existe una prohibición que dice que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad, pero a su vez una persona puede vender un bien y convalidarlo por quien resultó posteriormente el propietario de la misma y tiene por perfecta esa compraventa. La copropiedad, una persona, un copropietario, un condueño no puede vender la totalidad del objeto, materia de propiedad. Es nula esa compraventa. Aún sobre la porción del copropietario. Si son dos copropietarios, no prevalece la venta que enajenó el copropietario del 50%, sino que se anula por completo Bueno, aquí hay causales de nulidad y rescisión. Hace un momento invocamos por ahí algunas nulidades, cuando son relativas, absolutas, cuando no reviste los requisitos de existencia, implica la nulidad absoluta, cuando no reviste los requisitos de validez, bueno, pues es una nulidad relativa. La nulidad relativa produce sus efectos y se destruyen hasta que hay una sentencia en ese sentido. Muy bien. Hablamos de la copropiedad, que en ese momento estábamos por ahí compartiendo. La nulidad absoluta, pues, hablando nuevamente el consentimiento como elemento de existencia, hablando del error arrancado por violencia o dolo o mala fe. Pero nuevamente, insisto, los términos para ejercitar esas acciones son de 2 años. Es importante tenerlas en cuenta para cuando una persona acude a recibir una asesoría, ver si están dentro de los 2 años, bueno, ejerciten la acción. Si les toca de contraparte y ya pasaron esos 2 años, invocanla como excepción. Si no la invocan como excepción, las excepciones no son de estudio oficioso, el tribunal no las va a analizar y de tener un asunto ganado, va a convertir en lo contrario. Un poquito más rápido porque ya les estoy robando minutos. La charla debe terminar a las 6:30 y aparte quiero pasar a la parte de preguntas y respuestas. El temor reverencial, hace un momento les comentaba que consiste en desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento. Insisto, no, porque si no mi novio me dijo que me va a dejar, mi novia me dijo que me va a dejar, entonces, porque si no mi novia se va a quedar, me dice que si no le compro tal
tal bien, se va a ir al convento. Entonces, ese temor reverencial no es suficiente para viciar. Entonces, evitar mencionar este tipo de situaciones cuando no trasciende nada. Bueno, los objetos de los contratos, la cosa que se va a dar y el hecho que se da o no, que se entrega o que se va a hacer. El hecho tiene que ser lícito y posible. Lícito es que esté de acuerdo dentro de las buenas costumbres y dentro de la norma. Ilícito, bueno, es el que esté contrario al orden público y de las buenas costumbres. El orden público es concebido como las normas del derecho. En los contratos civiles, cada uno se obliga en la manera y los términos que parezcan que quiso obligarse, quien sí que para su validez del contrato se requiera formalidades determinadas fuera de las específicamente designadas por la ley. Cuando la ley exige determinada forma para un contrato, mientras este no reviste esa forma, no será válido, salvo disposición legal en contrario. Nuevamente retomando lo que les platicaba hace un momento, que sí es válido y que para que no lo sea, tiene que haber una resolución en ese sentido. Bueno, estamos hablando de la formalidad, de que se requieren las formas, la forma escrita, modalidades en el pago del precio. Bueno, en materia mercantil, dice que 2 formas de pago, al contado o a plazos convenidos. En materia civil, el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés en el cumplimiento de la obligación. Puede también hacerse por un tercero, no interesado en el cumplimiento de la obligación, pero que obre con el consentimiento o presunto del deudor. Puede hacerse igualmente por un tercero, ignorándole el deudor. A diferencia del Código de Comercio, que nos dice que no puede ser pagado en contado en los plazos, acá en materia civil, puede un tercero, sin tener participación en el contrato, llegar y hacer el pago. Y se subroga únicamente en la parte que participó en esa consignación de pago. Muy bien, el pago debe hacerse en el tiempo designado. En caso de que no se haga, generará un interés legal del 6%. En materia del comercio mercantil, que lo regula el Código Civil Federal, bueno, establece un porcentaje del 9% anual, aquí es el 6%. Y para efecto del pago, es importante nuevamente aquí hacer como un paréntesis, la parte compradora que descuida el pago y quiere evitar caer en mora, tiene que consignarlo dentro de los 10 días que es exigible esa obligación. No puede desatender la obligación de pago y esperar a que sea demandado. Entonces, si no se quiere caer en una causal de incumplimiento que deriva en la rescisión del contrato de compraventa, es importante estar atento a los plazos en que deben de realizarse. Aquí solamente estamos hablando de las formas y los tiempos que deben de hacerse. Ok. Vamos a ver. Para concluir esta charla, que creo que era un tema muy amplio, para conceptualizar y definir, podríamos haber ido únicamente con tratando de resaltar la importancia que ha tenido la evolución. Es que preferí meterme un poquito más a lo que es marco jurídico, que creo yo que es tan importante como la evolución que ha tenido y la importancia que representa en el día a día a todos los que participamos en los contratos de venta. Y concluyo con lo siguiente. Es importante resaltar que al momento de celebrar un contrato de compraventa, se elabore por escrito. Siempre el hacerlo por escrito da muchísima seguridad para las personas que participan en él. Más aún si el objeto directo del contrato versa sobre un bien inmueble, redactándose de manera simplificada, sin frases taquigráficas, legalismos, ni jerga que solo sea familiar a una de las partes. Las disposiciones deben estipularse en términos sencillos que garanticen que las partes las entiendan de la misma manera anterior a fin de verificar que cumpla con los contenidos usuales y propios de la redacción del mismo contrato, con apego a las disposiciones legales que lo norman y los usos del mercado. No hay que utilizar palabras de poco entendimiento ni muy elaboradas. Hay que hacerlo en términos sencillos.
Dentro de las cláusulas del contrato, primero deben de identificarse en las partes, el domicilio, el contacto que van a señalar. Este contacto puede ser, hoy en día se presta para los correos electrónicos, teléfono y los domicilios en el cual las partes pueden ser notificadas ante cualquier eventualidad o todo lo relativo al cumplimiento o rescisión del mismo. Es necesario verificar los poderes, si fueron otorgados por las personas, si tienen las facultades para celebrar esos contratos. Hoy en día, la facilidad con la que pueden maquinarse ciertos contratos, ciertos poderes, generan más dudas, incertidumbres sobre los efectos del contrato de compraventa. Puede una persona en mi nombre acudir a celebrar un contrato de compraventa y no necesariamente él tiene las facultades para celebrarlo. Entonces, sí es importante verificar que las facultades con las que esa persona comparece a celebrar el contrato las tenga y no le hayan, y verificar la medida de lo posible que estos no le hayan sido revocables. Es importante definir el objeto del contrato, el cual debe ser lícito y no debe ser contrario al orden público, a la moral o las buenas costumbres. Por otro lado, es preciso indicar el precio, divisa, plazo y medio de pago, posibilidad en su caso de revisión del precio. En este punto en particular es conveniente cuidar el correcto cumplimiento de los medios de pago, ya que una gran parte de los problemas de los contratos de compraventa derivan de una falta de claridad en las condiciones de pago de las mercancías. Además, dentro de la redacción del contrato de compraventa se debe concretar los plazos, la modalidad del transporte y condiciones de entrega, siempre y cuando sea necesario de eso, porque cuando es sobre un bien inmueble, bueno, basta con acudir ante el notario y verificar que realmente la persona que está enajenando ese inmueble es el titular de ellos. Ok, entonces también se recomienda agregar una cláusula de los casos de fuerza mayor, pueden ser alguna penalidad para en caso de incumplimiento. También es ideal que el contrato se celebre en un solo idioma, nada de poner ahí 2 o 3 más idiomas. Puede ser que la persona con la que estamos celebrando un contrato de compraventa radique en Estados Unidos. Nos ha de convivir con personas que no se dan cuenta que están hablando entre inglés y español, y a la última tienes que estar como que tratando de adivinar eso, qué es lo que quiso decir esta persona. Entonces, también por último, hay que determinar la ley aplicable en caso de conflicto y someter la solución de los conflictos al tribunal que nos quede a modo para poder defendernos. Es importante ver que cuando celebramos algunos contratos de adhesión, la mayoría de ellos en los cuales una de las partes se lleva perdón, se activó un micrófono. Espero que me escuchen todavía. Ok, gracias. Por último, nuevamente, la submisión expresa es un tema de suma importancia el establecerla, porque cuando una de las partes, usando su posición de poder que tiene sobre de otra, puede pedir que se vayan y se litiguen a una entidad federativa en la cual no están domiciliados las partes compradoras o partes vendedoras, en caso de que sea una persona distinta a la que se encargue a comprar las mercancías que podemos estar produciendo aquí en esta entidad federativa, que nos hagan ir a conflictuarnos a la Ciudad de México, a Guadalajara. Es importante establecer ese clausulado para que, llegado el momento de una desaveniencia, bueno, tengamos los medios para tener un acceso judicial efectivo y no represente para las partes un gasto excesivo el ir a una entidad a la que no estás, en la que no resides, el buscar la asesoría de abogados de aquel lado, de aquella entidad federativa, porque el mandar una representación de esta entidad federativa hasta allá, el costo se eleva de manera considerable. Entonces, pues es mi parte. Me hubiera gustado disponer de más tiempo. El tiempo me comió, no pude continuar con el tiempo
en el ritmo que llevaba. Al final me tuve que esperar un poco. Espero que les haya sido útil esta conferencia, esta charla. Es muy importante para poder retomar muchísimos conceptos que me hubiera gustado compartir con ustedes. Las experiencias laborales no las pude abordar. De todos modos, si tienen alguna duda o inquietud, estoy a sus órdenes y soy todo oído para ustedes. Muchísimas gracias, licenciado. Si alguien tiene alguna pregunta, en este momento puede abrir su micrófono y hacer la pregunta que desee. De igual manera, para los que nos están escuchando desde Facebook Live, pueden mandarnos por ahí en los comentarios las preguntas que tengan para hacérselas llegar al licenciado. Al igual, si no pudieran abrir su micrófono, pueden escribir aquí en el chat alguna pregunta que ustedes tengan o alguna duda respecto al tema. Muy bien, en los comentarios nos están agradeciendo por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por estar aquí hoy en esta tarde. Si no existiera ninguna duda respecto al tema que se impartió el día de hoy, al igual por ahí por el grupo de WhatsApp nos pueden estar haciendo llegar sus dudas que tengan posteriormente a esta charla. Sí, adelante, licenciada Lorena, si quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. Nos dice, ¿el contrato de compraventa de un inmueble debe de decir exclusivamente casa habitación? La respuesta, ¿me escuchan ahí? Sí, lo La escuchamos. respuesta es no, no tiene que mencionarse como una casa habitación. Es intrascendente para efectos de un procedimiento el que se haga mención como de un predio rústico o inclusive un lote de terreno, porque al final del día lo que es lo edificado en el predio sigue la suerte de, entonces no tiene que hacerse la precisión. O sea, el hecho de que se haga mención únicamente es para efecto de que quede una precisión dentro del contrato, mas no exige que deba de hacerse de esa manera. Aunque traiga el número de lote, manzana, del fraccionamiento es suficiente. Igual, para efectos de precisión se puede poner, obviamente, el nombre de la calle, número, colonia, pero no necesariamente se debe de exigir que tenga esa información. Basta con que sea un predio identificable. Les podría comentar que en una ocasión una persona celebró un contrato de compraventa respecto de un terreno de 1000 metros que no sabíamos dónde comenzaba, dónde terminaba, pero sí teníamos ubicado a ambas partes y fue posible condenar a la parte demandada para que se otorgara la formalidad respecto de esos 1000 metros. 1000 metros se dejó para ejecución de sentencia, donde no se afectara líneas urbanísticos que ya se encontraban ahí previamente establecidos y donde no resultara perjudicial para ambas partes. Pero nuevamente retomando la importancia de poder celebrar un contrato con todas las seguridades que pudiera dar para ambas partes. Si lo pone, qué mejor. Si no lo pone, no hay de qué preocuparse. Basta con que tenga la ubicación del predio y con eso es suficiente. En ocasiones podría, de acuerdo a los tiempos que actualmente ya casi no sucede, pero antes era, te vendo el predio que se encuentra en el vallado o te formaba parte de un contrato de compraventa, la casa
que está en el potrero, la casa que está allá en la represa, y con eso era suficiente. O sea, hay elementos para poder ubicarla. Sí, hoy en día yo creo que no tenemos permitido dejar esas imprecisiones, pero en relación a que se le denomine casa habitación cuando es un terreno o bien un terreno y es una casa habitación, es intrascendente para efectos del contrato. Muchísimas gracias, licenciado, por su respuesta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta al respecto? Nos dice, Infonavit otorga créditos hipotecarios. Cuando el titular termina de pagar el crédito hipotecario y resulta que no hay escritura inscrita del bien inmueble, ¿se podrá demandar a Infonavit por incumplimiento de contrato, aunque no haya tal contrato, pero es un hecho notorio que Infonavit otorga créditos hipotecarios, ya que algunas escrituras dicen contrato de compraventa con garantía hipotecaria? Ok. Creo que no, lo único que se tendría que pedir ahí es la inscripción del contrato de compraventa. Ya se hizo, e incluso el público de la propiedad en esta entidad federativa tiene apartados donde se pueden hacer inscripciones de documentos privados, no necesariamente elevados a escritura pública. Recordemos que eso fue adicionado a nuestro Código Civil, y antes no se estilaba así. Estoy hablando de 1950, lo que celebraban en contratos privados de compraventa, y únicamente eran puestos bajo la autorización del municipio. Normalmente era el ayuntamiento el que daba ese visto bueno y terminaba en un registro, en un libro de propiedad del partido municipal al que pertenecía ese municipio. Entonces, yo aquí no creo que sea necesario demandar a Infonavit de seguimiento. La compraventa existe, entonces basta con que pedir la inscripción primaria, porque lo único que hace falta es que se inscriba ante el registro público la propiedad, pero el contrato de compraventa tiene sus dos alcances legales. Espero que haya contestado esa pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Nos dicen, ¿qué validez tiene un contrato privado de compraventa sobre un terreno intestado y que después los hijos del dueño, quien en su momento lo firmó, ahora quieren regularizar las escrituras? Ok. Tenemos dos títulos que quiero entender que está así. Una persona obtiene ese predio. Quiero pensar que cuando el autor de la sucesión vivía y dispuso de él mediante un contrato privado de compraventa, posteriormente fallece el vendedor y los herederos quieren regularizar ese predio. ¿Sí es ese el supuesto? Es correcto, licenciado. Ok, mira, aquí tenemos dos títulos que derivan, uno del contrato de compraventa por virtud del cual el autor de la suya había dispuesto de ese bien, y el otro justo título lo tienen los herederos al momento que se les reconoce ese carácter, y quiero pensar que ya se les aplicó esos derechos, porque dentro de las sucesiones se pueden aplicar y adjudicar inmuebles y también a su vez derechos posesorios, derechos personales, derecho de una relación contractual de los cuales el autor de la sucesión era parte. Entonces, lo único que hacen es asumen el carácter que tenía del autor de la sucesión. En este caso, creo que lo conveniente es la persona que celebró un contrato privado de compraventa con el autor de la sucesión debe de demandar a quien se le haya adjudicado, y es que estamos en la parte de adjudicación, que le demande el cumplimiento de la acción pro forma del contrato que no reviste ese carácter. Si la sucesión a bienes del vendedor aún no ha llegado a la adjudicación, se debe de demandar al albacea la acción pro forma, pero es prácticamente demandar la acción pro forma.
nuevamente retomando las explicaciones, ¿ese contrato es válido? Sí. No reviste esa formalidad, no, pero hay que exigirla a quien la tiene que dar. Si la sucesión ya llegó a la aplicación de bienes, hay que demandársela a quien se le haya adjudicado. Ya la adjudicataria del base sí llegó. Pero si no se ha aplicado, si no se ha adjudicado esos derechos que tiene el autor de la sucesión, hay que hacerlo a través de la base. Pero sí hay que exigir el cumplimiento de la acción pro forma. No tanto ponderar como un título contra otro, como podría ser en una plenaria de posesión. Ahí ambas partes se dicen ser justos propietarios o titulares respecto de un predio, y lo que hace en ese proceso es ponderar cuál de los dos derechos es el que debe de prevalecer. Pero acá creo que se tiene lo necesario para demandar la acción pro forma. Insisto, si ya concluyó la sucesión a bienes del vendedor, a través de la adjudicación de bienes, a través del adjudicatario. No ha concluido, a través de la albacea. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si ya no tenemos ninguna otra pregunta pendiente, les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos al licenciado Miguel Ángel Becerra por esta ponencia del día de hoy, por habernos compartido todos estos conocimientos. Les agradecemos a nombre del director general del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico de la Ciudad de México, el doctor Anatolio González Emigdio, de su servidora, de todos los que conforman Facultad Libre de Derecho de Guanajuato. Le haremos llegar un breve y un sencillo reconocimiento al licenciado Miguel Ángel Becerra por esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para los que solicitaron constancia, les estará llegando el día lunes. Para todos los que todavía desean tramitar constancia, pueden hacerlo mediante el chat de lo que es WhatsApp. Al igual los invitamos a las conferencias que se van a estar desarrollando durante este mes. Por ahí los invitamos al curso que va a impartir el licenciado Miguel Ángel, que también tendremos todas esas todavía observaciones con respecto a los contratos traslativos de dominio que se van a estar impartiendo en este mes. También les recordamos que el día de mañana vamos a iniciar con el diplomado de perito evaluador de bienes muebles, de bienes inmuebles. También por ahí vamos a tener el diplomado este mes de grafología y grafoscopía. Tendremos también por ahí el curso acerca de dictámenes en cuestión de evaluación. Tendremos también por ahí el diplomado de juicio oral en materia penal. Así que todavía tenemos varios eventos que vamos a estar llevando a cabo durante este mes y esperemos que estén participando con nosotros. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde, y también muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy por medio de la transmisión de Facebook Live. Muchísimas gracias, excelente tarde a todos. Y muchas gracias, muy buenas tardes. Espero que no haya colgado por ahí o se haya apartado ya de la charla en la pregunta que me hizo una persona de que había celebrado un contrato de compraventa con Infonavit, que el inmueble no estaba inscrito en el registro público. No sé si todavía lo tenga por ahí. Quería abundar un poquito nada más en la respuesta. Sí, es el licenciado Pedro Antonio. Ah, ok, muy bien. Perdón, licenciado Pedro, no encontraba ahorita el artículo, me di la tarea y lo tengo en la mano. Es de la forma de los contratos de compraventa, el artículo 1815 del Código Civil del Estado de Guanajuato dice que la venta de un inmueble deberá constar en escritura pública y debe constar en escritura pública y se equipara a la escritura pública el título que contenga la venta de un inmueble efectuada en favor de los trabajadores por el Fondo Nacional de la Vivienda para todos los trabajadores o algún otro organismo público cuyo objeto sea similar al de este instituto. Entonces, lo que tienen ustedes es una escritura pública, y si carece únicamente de registro, lo que tiene que hacer es solicitar en la vía de jurisdicción voluntaria la inscripción primaria. Sería todo.
Muchas gracias. De nada, me despido, que tengan excelente tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.